Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver la segunda parte de la continuación de la fotosíntesis. Ya terminamos la fase luminosa, ahora nos toca ver la fase oscura. Vamos a hacerlo en 5 partes, aunque normalmente se suelen hacer en 3, pero hay un paso previo en la activación energética de la ribulosa. Así que vamos a comenzar. En esta segunda parte de la fotosíntesis vamos a utilizar los productos producidos por la fase luminosa. Estamos hablando del NADPH2 y el ATP. Esto va a ocurrir en el estroma del cloroplasto y va a comprender las reacciones conocidas como el ciclo de Calvin, donde se va a asimilar el dióxido de carbono y se va a formar la molécula base de los nutrientes. Estamos hablando del 3-fosfogliceraldehído y va a ocurrir en 4 etapas. En realidad muchos textos lo resumen solo en 3, solo que quiero hablar de 4 debido a que va a haber una activación energética de la ribulosa. Eso consta de un solo paso bastante sencillo. Tenemos la ribulosa fosfato, o también conocida como RUMP, que viene a ser la ribulosa monofosfato. Esta ribulosa monofosfato va a recibir la transferencia de un fosfato a partir del ATP, ¿no? Acá se fijan, tenemos el ATP, se acuerdan que era adenosín trifosfato, le va a donar un fósforo a la ribulosa monofosfato para poder convertirse en ribulosa bifosfato, ¿no? O ribulosa 1.5 difosfato. Acá tenemos un fósforo y acá tenemos un fósforo. Hasta ahí todo tranquilo, todo chévere. Bien, haciendo un pequeño recuento de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Como recordarán, les mencioné que vamos a utilizar 6 moléculas. En este gráfico es mucho más completo y vamos a encontrar ahora 6 moléculas por cada uno de nosotros que vamos a utilizar. Bien, entonces acá tenemos 6 moléculas, comenzando de acá, de ribulosa 5-fosfato. Como pueden observar, la ribulosa tiene 5 carbonos, o sea, 5 por 6 tenemos inicialmente 30 carbonos, ¿ok? Ok. Entonces, justamente esta ribulosa 5-fosfato va a reaccionar con 6 moléculas de ATP. El ATP, recuerden, es trifosfato, por lo cual un fósforo va a reaccionar con la monofosfato y nos va a formar la ribulosa 1.5 bifosfato. Hasta acá, ¿cuántos carbonos tenemos? Apelo a sus matemáticas, chicos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos por 6, 30. O sea, tenemos igual cantidad de carbonos inicialmente como después de la reacción del ATP. Genial. Tenemos 30 carbonos. Entonces, cuando esta ribulosa bifosfato reacciona con agua y además dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono vamos a utilizar acá? A lo mejor dicho, ¿cuántas moléculas de carbono vamos a utilizar en esta reacción? 6 por 1, vamos a utilizar 6. Entonces acá deberíamos tener 36 carbonos, ¿no? Recuerden que esta reacción es gracias a la enzima Rubisco. Entonces tenemos 36. ¿Cómo verificamos esto? Tenemos 36, ¿no? 12 por justamente 3 que vienen a ser la molécula del glicerato, 3-fosfoglicerato, 3 por 12, 36. Todavía tenemos las 36. Recuerden que acá hubo también un producto intermedio que era la 6-hexosa y esta hexosa inestable se rompió para formar los gliceratos, ¿no? Este es el grupo glicerato. Pero ahí no queda la cosa. El grupo glicerato va a reaccionar con 12 ATPs y también va a formar el 12 ADPs, ¿no? Justamente porque le va a donar, en este caso, otra vez un fosfato, un grupo fosfato. Y ahora ya no vamos a tener fosfoglicerato, vamos a tener difosfoglicerato. Pero otra vez siguiendo el recuento, vamos a tener en total 12 por 3 carbonos, 36. Todavía no hemos variado el número de carbonos. Estamos en 36 carbonos. Ok. Acá es donde entra el paso 3, ¿no? Este grupo difosfoglicerato va a reaccionar con el NADPH. ¿Recuerdan el NADPH que vino de la fase luminosa? Justamente es el mismo. Ahora, como estaba en la fase reducida, ahora se va a volver a oxidar y va a formar otra vez el NADP+, ¿no? Y también nos va a reaccionar formando 12 fosfatos. O sea, ya no va a necesitar uno y se va a ir ya no uno, sino 12, ¿no? 12 grupos fosfatos. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a la molécula de fosfogliceraldehído, ¿no? Ya no es glicerato, ahora es gliceraldehído, ha digievolucionado, ¿no? Pero recuerden, el número de carbonos sigue siendo el mismo, 12 por 3 átomos de carbono, 36, sigue habiendo 36 átomos de carbono. ¿Y esto por qué repito bastante que es importante el número de carbonos? Es porque en este paso se va
va a haber una bifurcación, o sea, va a haber una formación de gliceraldehído y va a haber una formación también de gliceraldehído, pero en este caso, al momento de reaccionar justamente con dióxido de carbono, se va a formar la glucosa. En este paso, el gliceraldehído 3-fosfato va a reaccionar y va a formar la glucosa, ¿no? A través de todo este proceso. No lo vamos a ver en detalle, pero solamente que quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, justamente de los 36 átomos de carbono que teníamos, 6 pertenecen a la glucosa. Como podemos observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya no nos quedarían los 36, ahora nos quedaría 30, ¿no? ¿Y cómo verificamos eso? Pues acá lo tenemos. No, ya nos va a quedar 12, ahora nos va a quedar 10 gliceraldehídos. Estos gliceraldehídos ya van a ser 10, ¿no? Van a ser lo mismo, pero recuerden que 2 gliceraldehídos han reaccionado para formar la glucosa. Bien. Después de ello, después de varios productos intermedios, vamos a obtener a la ribulosa 5-fosfato, ¿no? Si se dan cuenta, estos gliceraldehídos y fosfato van a ser 30. Y justamente después de estos varios productos, de varias reacciones químicas, se va a regenerar la ribulosa 5-fosfato. Es por eso que esta etapa se llama regeneración. Entonces, hacemos el conteo de carbonos por si no estamos seguros. Acá teníamos 30, ¿recuerdan? 3 por 10, 30 carbonos. En la ribulosa 5-fosfato, ¿cuántos carbonos deberíamos tener? 30. O sea, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por 6 moléculas, vendrían a ser 5 por 6, 30 carbonos. Y es así como vamos a poder regenerar nuestra ribulosa 5-fosfato y poder repetir otra vez el ciclo de Calvin, ¿no? Y otra vez el proceso se va a reaccionar, ¿no? Nuevamente. Lo importante de acá, chicos, es la formación de la glucosa. Del ciclo de Calvin nos sirven para formar glucosa, y esta glucosa obviamente se va a almacenar y va a servir de alimento para la planta. Bien, acá les dejo el resumen del ciclo de Calvin. Esto es ya para que ustedes lo puedan repasar con más tranquilidad, pero si no han podido entender, pueden volver a repetir el video las veces que sea necesaria o preguntarme directamente a mí si algo no quedó en claro. Bien, chicos, hasta aquí el ciclo de Calvin-Klein, la fase oscura de la fotosíntesis. Ahora vamos a ver un nuevo tema, que es la respiración celular, que también tiene que ver con la fotosíntesis, pero esta vez vamos a basarnos en la célula. Este es un proceso catabólico del tipo exergónico, quiere decir que vamos a ir de sustancias complejas a sustancias cada vez más simples. Y exergónico quiere decir la liberación de energía, donde justamente la energía química de enlace es transformada en energía mecánica o calórica, ¿no? Para nosotros poder removernos, justamente necesitamos transformar esta energía química en energía mecánica. Puede darse en presencia o ausencia de oxígeno, ¿no? Si es en presencia de oxígeno, vamos a estar en el caso de las mitocondrias, o si es en ausencia, en el citosol. En esta clase vamos a estudiar la respiración en ausencia de oxígeno, o sea, la anaeróbica. Bien. Recuerden solamente copiar la letra en negro y también la tarea tienen que entregarla resuelta. ¿Por qué es importante respirar? Parece una pregunta bastante obvia, pero visto desde el punto biológico, es la fuente de dióxido de carbono natural, ¿no? Recuerden que el dióxido de carbono las plantas lo utilizan para su fotosíntesis en la fase oscura, en el ciclo de Calvin. ¿Qué más? Es un proceso que permite la transformación de la energía química en energía mecánica. Recuerden la ley de la conservación de la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y justamente es gracias a la respiración celular que la energía química se transforma en energía mecánica. Acá podemos ver un esquema donde justamente las sustancias complejas, a través del catabolismo, que son reacciones degradativas, van a producir energía. Y esta energía va a servir para que las sustancias simples otra vez vuelvan a formar sustancias complejas y así seguir un ciclo. Bien, como vimos, van a existir dos tipos: una respiración anaeróbica sin oxígeno y una respiración aeróbica con oxígeno, en la cual si nosotros tenemos la respiración sin oxígeno de la glucosa, vamos a pasar a un piruvato y a través del ciclo de NADH vamos a tener un lactato. Nos vamos a centrar en esta primera. En la segunda la vamos a ver después.
No, justamente la fotosíntesis va a requerir el dióxido de carbono. Bien, ¿qué es la respiración anaerobia? Esta, o mejor dicho, ¿quiénes la realizan en primer lugar? Lo van a realizar las bacterias y los hongos del grupo de las levaduras. ¿Se acuerdan que esta reacción es importante, o mejor dicho, este es el fundamento de la reacción del experimento anterior, justamente de la fermentación? ¿Dónde se va a dar esta respiración anaeróbica? En el citosol celular, en parte del citoplasma. Primero vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis viene a ser una secuencia compleja de reacciones que se efectúan en el citosol de una célula mediante las cuales una molécula de glucosa, es por eso que se toma el nombre de glucólisis, se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico, ¿no? El popular piruvato. Este desdoblamiento produce una pequeña ganancia de energía de dos moléculas de ATP y dos moléculas transportadoras de electrones, o sea, dos hidrogeniones. Estamos hablando de dos NADH, ¿no? NADH. La glucólisis en forma energética comprende de tres procesos secuenciales. El primero está la activación, luego está la oxidación y por último la fosforilación, hasta convertirse en ácido pirúvico. No es que la glucosa se convierta en ácido pirúvico así de la nada, sino que tiene que completar todos estos pasos de acá. La glucosa, como vemos acá, tiene 6 carbonos. Esta glucosa va a sufrir un desdoblamiento, o sea, se va a partir a la mitad. ¿Y en qué se va a transformar? En piruvato. Pero como podemos ver, nos va a formar dos moléculas de piruvato. 2 por 3, 6. El número de carbonos se va a mantener 6 acá y 6 acá. Entonces, la glucosa va a reaccionar con una molécula de ATP. El ATP sabemos que nos da grupos fosfatos. Entonces, al darnos grupos fosfatos, la glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato a su vez se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Recuerden del capítulo de aldehídos que tanto la fructosa como la glucosa tienen 6 carbonos. Solamente cambia el número de carbonos en el anillo. La glucosa tiene 6 carbonos en forma de anillo y la fructosa en 5. Bien, esta fructosa se ha formado para reaccionar con otra molécula de ATP y otra vez nos va a dar ADP. Entonces esta fructosa 6-fosfato reacciona con ATP para formar el gliceraldehído 3-fosfato. Esta vez recuerden que el gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono. Entonces han habido 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta vez ha ocurrido un rompimiento. Hasta aquí todo bien, no creo que haya nada complicado. Hay que recordar que el sistema en sí ha gastado 2 moléculas de ATP. Bien, para pasar a la siguiente diapositiva. Nos quedamos en la formación de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta es justamente hasta acá nos quedamos, ¿no? La fructosa difosfato. Acá, fructosa difosfato se ha convertido ¿en qué? Acá está, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato. Bien. Luego, para formar justamente la fructosa difosfato le cuesta a la célula 2 ATP. Hasta aquí gastamos 2 ATP. Pero este consumo inicial de energía es necesario para producir mucha mayor energía al final. Recuerden, o sea, nosotros hasta ahora hemos invertido 2 moléculas de ATP. ¿Cómo recuperamos? Ahorita vamos a ver. Entonces, la fructosa, recuerden, esta fructosa se partió y nos va formado estas dos moléculas, ¿no? El DHPA y el gliceraldehído 3-fosfato, que prácticamente son los mismos. Entonces, vamos a seguir con el proceso de transformación de gliceraldehído. Recuerden que este es PGAL, gliceraldehído, hacia el ácido pirúvico. De acá va a ser un poco más rápido, ¿no? En el cual dos electrones de alta energía y un hidrogenio, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a estar cargado en NDA, ¿no? Se van a agregar al transportador de electrones vacío, que va a ser el NAD. NAD positivo porque le falta electrones, ¿no? Y justamente con los electrones que están acá se va a poder estabilizar y nos va a poder formar el NADH2, en la cual se va a producir 2 moléculas de gliceraldehído por cada molécula de glucosa. Recuerden, 2 moléculas de gliceraldehído por cada molécula de glucosa, en el cual ahora vamos a obtener 2 moléculas, esta vez de NADH2, ¿no? Porque va a ocurrir 2 veces. En los pasos para producir energía, las 2 moléculas de gliceraldehído pasan por una serie de reacciones para terminar de producir 2 moléculas de ácido pirúvico. Estas reacciones no las vamos a ver, pero acá están más a detalle.
justamente el 1.3 bifosforogliceraldehído se va a romper y nos va a formar dos moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿no? Seguimos con el número de carbonos, viene a ser el mismo. Entonces por una reacción va a botar agüita y nos va a formar el fosfoenolpiruvato, ¿no? Dos moléculas de fosfoenolpiruvato. Pero esto los vamos a obviar, ¿no? Y esto está resumido acá. Entonces nos quedamos por acá. Las dos moléculas de fosforogliceraldehído pasan por una serie de reacciones, las que acabamos de ver, y estas van a terminar por producir dos moléculas de ácido pirúvico, o el piruvato, lo que nosotros queremos. Cada una a partir de una molécula de gliceraldehído. De estas dos reacciones que están asociadas a la síntesis de ATP, miren, estamos formando acá ATP de la ADP, ahora del grupo fosfato le ha dado un grupo fosfato al ADP y ha podido formar el ATP. Entonces, de estas dos reacciones que están asociadas a la síntesis de ATP, se van a generar dos moléculas de ATP por cada gliceraldehído. Entonces, si esta reacción ocurre dos veces, ocurre por dos, vamos a tener en total de 4 ATPs, debido a que se van a utilizar dos moléculas de ATP para activar a la glucosa en el primer proceso. ¿Recuerdan? Acá vamos a utilizar dos ATPs. Y si nosotros ganamos 4 ATPs en el proceso total, entonces nuestra ganancia sería de 2 ATPs por cada molécula de glucosa que nosotros tenemos. Bien, esta ha sido hasta ahora la glucólisis. Si ha sido un poco complicado, pueden volver a ver el video. Ahora vamos a ver lo que es la fermentación. Justamente vamos a ver los principios en los cuales se basó el experimento de la creación de dióxido de carbono. Los electrones transportados en el NADH2 son altamente energéticos, pero su energía se utiliza para formar el ATP, o estamos hablando de la glucólisis, ¿no? Cuando solamente hay oxígeno disponible. Muchos organismos, especialmente los microorganismos, sobreviven en los intestinos de los animales, en el suelo profundo, en sedimentos que se encuentran bajo los lagos y océanos o en pantanos, donde el oxígeno esté casi o totalmente ausente. Es muy difícil encontrar oxígeno en esas condiciones. En condiciones anaeróbicas, o sea, sin presencia de oxígeno, la producción de NADH2 no es un método de captura de energía. De hecho, esta es una forma de deshacerse de los hidrogeniones y los electrones producidos durante el metabolismo de la glucosa en ácido pirúvico, la glucólisis, ¿no? Recuerden que utilizamos los hidrogeniones y los electrones. Pero este método representa un problema para la célula porque el NAD+, se utiliza como su receptor de electrones e iones hidrógeno, o sea, los hidrogeniones, para formar NADH2. Entonces, sin una forma de regenerar el NAD+, para deshacerse de los electrones e iones de hidrógeno, la glucólisis tendría que detenerse una vez que se hubiera agotado la concentración de NAD+. Recuerden que si hay un producto que no está en exceso, se va a ir consumiendo con el tiempo, ¿no? Y si ese reactivo se agota, entonces ya no va a ocurrir más reacción. ¿Y cómo la naturaleza es que soluciona este problema? Esto es a partir de la fermentación. ¿Cómo lo hace? Pues bien, la fermentación permite que el piruvato actúe como el aceptor final de electrones e iones hidrógenos a partir del NaH2. Como podemos observar en este gráfico, recuerden que la glucosa se partía en dos piruvatos, ¿no es así? Sufriría un desdoblamiento. Entonces, es así el NADH+, que viene a ser como que un producto de acá, va a utilizar el NADH+, y se va a transformar en NADH2, ¿no es así? Por medio de una reacción, una fermentación láctica, va a utilizar justamente el NADH+, va a reaccionar con el ácido pirúvico para formar el ácido láctico, y en este proceso ya no se va a formar el NADH+ que se ha formado, ahora se va a regenerar en NAD+, ¿no es cierto? Como podemos ver, el de NH2 ha reaccionado con el ácido pirúvico y ha formado ácido láctico y NAD+. Por otro lado, vamos a tener a la fermentación alcohólica, en la cual nos va a formar dióxido de carbono y etanol. Va a seguir el mismo proceso. Inicialmente, recuerden, la glucosa por medio de la glucólisis va a hacer un desdoblamiento y nos va a formar dos moléculas de piruvato, ¿no? Piruvato o ácido pirúvico van a ser muy similares, solo van a variar en el hidrógeno de acá. Entonces, este piruvato va a botar dos moléculas de dióxido de carbono y se va a convertir en acetaldehído. Este acetaldehído va a reaccionar como por medio de la fermentación alcohólica, va a reaccionar con dos moléculas de NADH2, ¿no?
Al reaccionar con estas dos moléculas de NH2 va a formar dos moléculas de etanol y también las dos moléculas de NAD+, para justamente regenerar lo que nosotros queríamos. Y otra vez va a iniciar el proceso y así sucesivamente hasta el siglo de los siglos. Amén. Bien, chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.